Estos vídeos estamos viendo la estructura que tiene la demanda tal y como se presenta en el orden social. Y ya hemos analizado el encabezamiento, la exposición de los hechos, la argumentación jurídica o los fundamentos de derecho y habíamos visto ya el suplico. Bueno, ya hemos hecho la petición, que es la razón de ser de la demanda, ya hemos pedido lo que queremos. En principio parece que terminaría aquí la demanda, formalmente terminaría. ¿Por qué digo en principio? Pues porque en realidad prácticamente todas las demandas no terminan con el suplico, sino que añaden unas cláusulas adicionales llamadas otros sís. Lo que sí es verdad es que como formalmente la demanda en principio terminaría aquí, es habitual que después del suplico se establezca ya la fecha o incluso la fecha y la firma, que como recordaréis eran requisitos que la ley exigía a las demandas. Entonces la fecha se pondría mediante una fórmula de este tipo, que se utilizan en el foro. Es justicia que se solicita en Cádiz, añadiendo la fecha, o es justicia que pido, mejor si estábamos hablando en primera persona, es justicia que solicito, es justicia que pido en Cádiz a 12 de abril del 2017. ¿Qué significa es justicia que pido o es justicia que solicito? En sentido, digamos, muy concreto no significa nada. Es simplemente una fórmula de cierre que sirve para terminar el discurso y para finalizar el texto, y es una fórmula que viene, que no, por supuesto no es obligatoria y que viene directamente de la tradición. Bueno, pues como al acabar los cuentos existen también fórmulas de cierre, como colorín colorado, este cuento se ha acabado, pues viene a hacer algo así, es justicia que solicito, es justicia que pido y la fecha. Como decía antes, es habitual que esta fórmula se utilice al terminar el suplico y antes de los otros sí. Lo que pasa es que si lo hacemos así, después de los otros sí tendremos que poner otra vez es justicia que solicito, otra vez, o es justicia que pido. Muchas veces, como es una reiteración, pues se dice es justicia que reitero en Cádiz. En este caso, pues para evitar esta duplicidad que puede ser un poco absurda, pues se ha dejado, digamos, esta fórmula y la fecha para el final verdadero de la demanda. Bueno, pues no pasa nada por esto. Decía entonces que después del suplico se introducen una serie de cláusulas adicionales que se suelen llamar otros sís y que se encabezan con esta expresión que puede parecernos tan extraña de otro sí digo, porque la palabra otro sí no se utiliza en el lenguaje común, quizá en el pasado sí se utilizaba, ahora solo se utiliza en el lenguaje jurídico, y en realidad otro sí significa además. ¿Qué es entonces el otro sí? Es algo que se dice cuando ya ha terminado la estructura formal de la demanda. ¿Por qué se pone por separado? Esto que se dice, que puede ser pues una alegación o una petición, muy habitualmente son peticiones. En realidad el otro sí cumple la misma función que tiene la postdata en las cartas. Probablemente en la antigüedad, pues cuando se escribía con una caligrafía muy minuciosa, o quizá incluso con la mecanografía, pues si se nos había olvidado algo en un texto muy complejo, pues lo tendríamos que poner, bueno, lo añadiríamos al final como una postdata, o en este caso como un otro sí. Por supuesto, hoy en día con las tecnologías que utilizamos para escribir cualquier texto, pues si se nos olvida algo, pues simplemente nos vamos atrás en el procesador de texto y lo escribimos. Pero sigue teniendo una función muy importante, igual que a veces puede suceder con las postdatas en las cartas, para destacar algo, separarlo del conjunto del cuerpo de la demanda y que se pueda detectar rápidamente qué es lo que se está diciendo, incluso aunque ya no nos tengamos que leer la demanda entera. Muy habitualmente también el contenido de los otros sí es un contenido que no parece que encaje muy bien en ninguno de los puntos que hemos visto de la estructura de la demanda, y por eso se añade por separado utilizando este tipo de fórmula, como hemos visto en las demás partes de la demanda. Como es una parte distinta de la demanda, pues por tradición se suele poner mayúsculas y negritas para destacarlo, de manera que podamos mirar directamente si hay algún otro sí sin necesidad de leernos toda la demanda, porque lo que nos interesa ahora es algún aspecto concreto que se ha puesto por separado.
¿Qué tipo de contenido tienen los otros sí? Aquí hay uno muy importante, que tendría que estar en realidad en todas nuestras demandas. Porque como sabéis, en el orden social, formalmente o teóricamente, las personas físicas, los trabajadores, incluso los empresarios, pues podrían comparecer por sí mismos sin necesidad de abogado, de procurador o de graduado social, y podrían defenderse por sí mismos. Eh, en realidad esto no se plantea en la práctica, pues por la complejidad que por supuesto tiene la aplicación del derecho, también el orden social. Entonces normalmente las partes vienen eh, representadas o defendidas por profesionales. De cualquier modo, como sería posible que la parte se viniera acompañada de un profesional, lo que dice la ley de la jurisdicción social es que si vamos a venir asistidos por un letrado, representados técnicamente por un grado social, es decir, si va a venir un profesional del derecho a defendernos o a representarnos técnicamente, que viene a ser lo mismo, ¿no? A hablar por nosotros, pues hay que decirlo para que la otra parte lo sepa. Y ojo, es muy peligroso que se nos olvide este otro sí, porque si el juez es formalista, podría impedirnos participar como profesionales en el juicio porque no se lo hemos advertido previamente a la otra parte y por lo tanto la hemos dejado en una situación de indefensión, ¿no? Formalmente es lo que dice la ley, o la otra parte podría protestar de que estuviéramos interviniendo como profesionales sin haberlo advertido previamente. Entonces, siempre hay que poner en la demanda, porque siempre seremos profesionales los que la estemos redactando, siempre hay que poner en la demanda algún tipo de aviso de que vamos a venir, que aunque realmente la demanda no exista representación, sino que vaya la persona física por sí misma, vamos a venir asistidos, representados técnicamente por un letrado o por un graduado social respectivamente. Aquí se redacta así, por ejemplo, otro sí digo que al acto del juicio compareceré asistido de letrado, en este caso es un letrado, es un abogado, a fin de que me defienda en mis legítimas posiciones, y se dice el nombre del letrado, se podría decir el número de colegiado, se podría decir cualquier cosa. Aquí se añade un párrafo que en este caso es innecesario. Se dice a cuyo efecto se acompaña escritura de poder general para pleitos como documento adjunto número 1 y cuya devolución se insta desde este momento por ser necesario para otros usos una vez producida su incorporación a los autos. En realidad, el demandante es un trabajador, persona física, que firma por sí mismo la demanda y que va a asistir en principio al acto del juicio, porque lo que hace el letrado no es representarlo, es decir, ser esa persona en el juicio, sino que lo que hace es asistirlo, es decir, hablar por él, pero él va a venir al juicio. Con lo cual, en el orden social, al menos, no es necesario aportar ningún poder, porque el poder es un documento oficial que sirve, que acredita que, por ejemplo, un procurador, o en el caso del orden social podría ser otra persona, que realmente es la persona a la que representa, que está legitimada. En este caso no hace falta porque el trabajador va a venir. Entonces, como va a venir, pues no hace falta que el abogado legitime la posibilidad de intervenir en juicio. En cualquier caso, pues no hace daño presentar un poder para pleito, pues por si acaso, pues no va a haber problema por exceso, ¿no? El problema a lo mejor sería por defecto, que hiciera falta el poder y no se trajera. Pues por ejemplo, para las personas jurídicas siempre tienen que venir representadas, entonces tendrá que venir alguien al margen de que haya un letrado que tendrá o no un poder de representación, pero tiene que venir alguien que tenga algún poder que diga yo soy esta persona jurídica a los efectos del juicio. Entonces sí haría falta un poder general para pleito. Como este otro sí puede implicar una petición, aunque en este caso realmente no es una petición de manera muy clara, sino simplemente es un aviso de que voy a venir asistido del letrado. Pero bueno, la petición que hacemos es que tenga por realizada anterior manifestación a los efectos legales oportunos, o sea, que conste que realmente voy a venir asistido del letrado. Por lo tanto, como ya aquí hemos establecido un suplico donde hemos pedido pues lo que queremos realmente, la pretensión o las pretensiones que realmente
justifican la presentación de la demanda. Aquí hay una petición adicional que no tiene nada que ver con las demás y que por lo tanto se plantea separadamente, un otro sí, que tenga por hecha la manifestación. Este otro sí, como digo, es fundamental que lo hagamos. Se podría poner en otra parte de la demanda, pero como no encaja de manera muy exacta en ninguna de las partes que hemos visto anteriormente en la estructura de demanda, pues está bien plantearlo mediante un otro sí. Quizás se podría redactar de otro modo el encabezamiento para que apareciera pues esta mención de alguna otra manera. ¿Qué otros sí se pueden plantear? Pues otro muy típico que también aparece en esta demanda es la petición de prueba. Si lo escribiéramos más formalista, pues tendríamos que solicitar el recibimiento del pleito a prueba, es decir que va a haber prueba, y aquí solicitamos una serie de medios de prueba. En principio, como regla general, no hace falta pedir la prueba en la demanda. La prueba incluso se puede pedir en el mismo acto del juicio y se dice voy a venir con estos testigos que han venido conmigo, yo los he traído, y entonces se les llama para que comparezcan al juicio y sean interrogados, por ejemplo, o presentar determinados documentos. Con algunas excepciones, pues los documentos se pueden presentar directamente en el juicio. Pero puede ser que tengamos interés en pedir la prueba antes, o que la propia naturaleza de lo que pedimos exija que lo pidamos antes, como es este caso. Ahora explicaremos por qué. Bueno, pues si tenemos que pedir prueba antes, tampoco es necesario que lo hagamos en la demanda, sino que lo podemos hacer en un escrito posterior a la demanda, siempre que nos atengamos a determinados plazos, si hay que citar a la persona que vienen en la ley. Pero bueno, ya que estamos escribiendo la demanda, pues vamos a añadir en un otro sí la prueba que vamos a pedir y nos ahorramos pues la necesidad de plantear un nuevo escrito posterior a la demanda. En el caso de un alumno que está haciendo un ejercicio, pues planteando este segundo otro sí, además el alumno está demostrando que sabe pedir prueba, que conoce los medios de prueba y su naturaleza. ¿Por qué en este caso se pide prueba? Porque estamos pidiendo el interrogatorio de la empresa demandada y por lo tanto tenemos que decirlo para que venga una persona que realmente pueda responder al interrogatorio. Entonces esto sí es importante que lo pidamos antes, no lo improvisemos en el acto del juicio. Y la testifical, como decía anteriormente, por supuesto no es necesario pedirla antes si nosotros venimos con nuestros testigos, con los que hemos hablado previamente, y los testigos esperan fuera de la sala de vista y son llamados para declarar directamente cuando el juez aprecia la prueba testifical que pedimos allí en el acto. Pero si necesitamos que citen a los testigos antes, ¿por qué podemos citarlo? Puede ser para obligarlos a venir, o puede ser para no comprometerlos si son trabajadores de la empresa, para que no se sientan comprometidos frente a la empresa de que han venido con nosotros porque los hemos llamado, sino que los han citado. Bueno, para que como están citados pues puedan pedir el día libre en el trabajo, etcétera. Aquí se cita a unas determinadas personas para que vengan como testigos y se dice, por supuesto, si lo que queremos es que los citen, tenemos que decir dónde queremos que los citen. Entonces, a estos que son secretario del comité de empresa y un responsable de la empresa, pues parece que se le cita en el propio centro de trabajo para mayor facilidad, y a esta otra persona que es una trabajadora, pues directamente se dice su domicilio para que sea citada. Aquí hemos dicho entonces que el interrogatorio y la testifical en estos casos concretos puede tener interés plantearlo antes, el interrogatorio desde luego, y la testifical pues para poder citar a los testigos en vez de traerlos nosotros. Y bueno, se añade documental, o que en este caso no se dice nada, se añade simplemente documental aportada en forma junta y reseñada en el cuerpo de la demanda, pues porque hayamos querido añadir algún documento a la demanda, cosa que en el orden social no es obligatorio como regla general. Y se escribe aquí una coletilla simplemente por si acaso. No pasa nada por no ponerla, pero bueno, para curarnos en salud. Ello sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno se procede a la aprobación de otras documentales y testificales que una vez admitidas sean practicadas en el acto del juicio. Digamos, no nos vayan a decir que solo queríamos pedir esto y que habíamos, que ha precluido la posibilidad de plantear prueba porque ya aquí pues lo habíamos pedido todo. No creo que fuera correcto entender eso, pero bueno, por si acaso aquí hemos puesto esta coletilla, pues
para estar más seguros de que nos van a permitir pedir más pruebas ya en el acto del juicio. Al igual que pasaba con el anterior otro sí, que terminaba con un suplico, pues nosotros, después del otro sí, plantearíamos otro suplico. En este suplico en concreto se dice que tenga por propuesta y admitida las meritadas pruebas. Siempre es que tenga por hecha la manifestación, y aquí que tenga por propuesta y que admita las pruebas, procediendo a las actuaciones conducentes para su práctica. Pues otra frase un poco compleja que simplemente pues es una fórmula que sirve pues para presentar de una forma más o menos estética lo que se está diciendo, que simplemente es pedir la prueba. Y aquí se terminaría otra vez con la fecha y firma. A veces, como decía antes, se dice es justicia que reitero en Cádiz a 12 de abril de 2017, o podemos hacer como en esta demanda, que lo simplifica todo y que pone directamente la fórmula de cierre y la fecha al final. Y con esto pues podríamos dar por terminada la demanda.